Músculo. El músculo y el tendón controlado por el sistema nervioso son generadores, moduladores y transmisores de las fuerzas. Estas son necesarias para estabilizar y mover estructuras. Sirve como conducto para vasos sanguíneos y los nervios. Por eso el plexo va en la parte interna y no por la parte externa, porque cualquier lesión, cualquier golpe, cualquier corte podría afectar a este paquete vasculonervioso, por eso está protegido por hueso y músculo. Generan tensión pasiva, porque aparte de motores son muelles, y sobre todo cuando el músculo se estira hasta su longitud máxima, como si fuese el mismo mecanismo que una goma elástica. Transmite la fuerza contráctil al tendón y en última instancia a una articulación provocando torque. De toda la clasificación que hay, los fusiformes son los que tienen una fibra perpendicular a su inserción y origen, y los penados son aquellos que se insertan sobre otro tendón. Ejemplo típico, transversos del abdomen que se insertan en la línea alba, y esta línea alba luego se inserta en el tubérculo en el pubis, por ejemplo. Bipenato sería como los gastrocnemios, que dos músculos se insertan en la misma aponeurosis o tendón aquileo, y multipenato sería el ejemplo del subescapular, que se ven todos los puntitos tendinosos con la ecografía, bastante bien, ¿vale? Esto es importante por lo siguiente. Dos características fundamentales que tenemos que tener en cuenta: la sección transversal y el ángulo de penetración. ¿Qué es esto de la sección transversal? Refleja la cantidad de proteínas disponibles para generar fuerza, la actina famosa y la miosina. Se estima calculando o bien el área o bien el volumen. Es decir, antes, con unos cortes de TAC, decían, pues si hacemos 3 cortes y el área 1, área 2 y área 3 lo sumamos, nos da un área. Y estimaban una cantidad de fuerza que podía hacer ese músculo. A partir de ahora se ha empezado a hacer más tridimensionalmente y valorando el volumen, no solamente partes del corte de ese músculo. Entonces, si tiene un volumen de 1 litro, puede generar 1000 newtons, me lo invento. Y así lo van calculando, saben cuánta cantidad de fuerza puede hacer un músculo por su volumen, ¿vale? Ángulo de penetración es el ángulo de inserción de las fibras musculares en ese tendón, solo vale para los músculos penatos. Imaginaros un transverso del abdomen que tiene que insertar sus fibras con una determinada angulación en la línea alba, y luego esta línea alba transmite la fuerza hacia su inserción. Este ángulo de inserción de la fibra muscular en el tendón hace que pierda eficacia mecánica, ¿vale? Como concepción para calcular la fuerza que se transmite. Vamos a hablar de la curva elongación pasiva. El estiramiento de un músculo alarga los componentes elásticos, elastina que ya hemos visto previamente, generando una resistencia similar a un muelle dentro de un músculo, ¿vale? Aparte de motores, son muelles. Y la curva longitud-tensión, como hemos dicho, es exponencial como el de una goma elástica. A pocos centímetros de más que estiremos, la tensión aumenta exponencialmente. Vamos a pasar a la curva de elongación activa, la fuerza que sí que es capaz de generar intrínsecamente los músculos. La fuerza muscular se genera cuando los filamentos de actina se deslizan sobre los de miosina, provocando un acortamiento del sarcómero y, por lo tanto, acortamiento muscular, tensión sobre el tendón y posibilidad de torque y movimiento. Muy bien, los puentes cruzados es esta unión que tenemos entre la actina y la miosina. Tenemos los huecos activos y teníamos esta disposición. Cuando se contrae un músculo, acerca las bandas Z y se encoge. Este encogimiento es el que genera tensión. Como consecuencia de la disposición del sarcómero, la cantidad de fuerza activa depende en parte de la longitud de la fibra muscular. Y lo vamos a ver muy bien en este ejemplo de aquí. Tenemos aquí los puentes cruzados entre la actina y la miosina que están unidos. Y estos puentes, cuando están unidos, son relativamente difíciles de romper. Cuando se acorta el sarcómero, tiene que consumir mucho ATP y eso cuesta esfuerzo, cuesta trabajo, cuesta energía. Pero el separarse cuesta muchísima menos energía. Y cuando tenemos más zonas de acople entre la actina y la miosina, será capaz de generar más puentes activos y, por lo tanto, más fuerza. Tenemos en esta gráfica la capacidad de fuerza y la longitud del sarcómero, representado por A, B, C y D, los diferentes puntos. Vamos a empezar por el D. En la parte D, como mencionamos aquí, como explicamos aquí, hay muy poquitas fibras musculares de actina y miosina solapadas, por lo tanto pueden hacer muy poco capacidad contráctil. La capacidad es prácticamente nula por poco solapamiento entre la actina y la miosina. Pero cuando estamos en la posición B y C, el solapamiento y los puentes cruzados de actina y miosina es máximo. Entonces la capacidad de torque, de contracción de este músculo es máxima. ¿Qué ocurre en el ejemplo A?
En este caso, hay algunas fibras de actina y miosina que se han solapado, que se han acabalgado y no generan puentes cruzados. Por lo tanto, perdemos un poco de eficacia en la contracción. Con el sarcómero, curva de elongación, tensión activa. La activación muscular por el sistema nervioso. Los músculos son activados por una motoneurona. Motoneurona alfa. Su cuerpo se encuentra en el asta ventral de la médula y su axón se extiende hasta las fibras musculares, ¿vale? La placa motora se compone de una motoneurona alfa junto con sus fibras musculares a las cuales inerva. El reclutamiento se refiere a la activación inicial de las neuronas motoras específicas que provocan la activación de las fibras musculares. Reclutamiento, es interesante esta definición, sobre todo para neuro. Activación inicial de neuronas motoras específicas que provocan la activación de sus fibras musculares. Vale, tenemos aquí las tres clásicas o tres principales. Las glucolíticas rápidas, que inervan muchas cantidades de fibras que tienen un pico de acción rápido y una fatiga rápida, generan torque mucho más rápido. Las que son fatigables / resistentes, oxidativas y glucolíticas, que inervan menos cantidad de fibras musculares, su capacidad de producción de fuerza es menor, pero su fatiga también es menor. Y en último ejemplo, las lentas, las cuales inervan relativamente poca cantidad de fibras musculares, generan una activación relativamente lenta, pero su fatiga es mucho menor. ¿A alguien le han dicho que tiene mucha parsimonia? ¿Algún profesor, alguna madre enfadada? La parsimonia es la ley del mínimo esfuerzo. Las fibras musculares intentan contraerse inicialmente las menos necesarias para hacer una determinada actividad y ya si es necesario, ya van activando el resto. Pero siempre vamos a empezar con las que menos fuerza requiera para esa actividad. Bien, como hemos dicho, la disposición espacial de las unidades motoras a lo largo del músculo y las estrategias disponibles para activarse permiten o generar pocas fuerzas cuando se necesiten o generar muchas fuerzas cuando lo necesitemos. Vale, ¿alguien ha visto este vídeo? ¿Alguien lo entiende? Están intentando hacer un trabajo de levantar un peso y esta persona la consigue levantar. ¿Qué ha ocurrido? Muy bien. Lo que ha hecho en realidad es un ejercicio isométrico / excéntrico despacito. Todos intentan realizar una flexión de muñeca y de codo y no lo consiguen por el peso externo, el torque que les genera el peso de la jarra. Pero hay una persona que dice, ¿y si hago un excéntrico o un isométrico? Entonces voy a mantener la misma distancia en mis músculos y la voy a conseguir levantar, ¿vale? Esto es interesante por lo siguiente. La diferencia entre la activación concéntrica y la excéntrica es que durante una activación excéntrica se genera una fuerza relativamente grande por el puente cruzado. Hemos dicho que entre la actina y la miosina, esos puentes cruzados que se unen son relativamente difíciles de romper, los que ya están formados, mientras que acortar el sarcómero genera mucha necesidad de energía. En consecuencia, el número de unidades motoras reclutadas es menor para la misma fuerza producida durante una activación concéntrica. Necesitamos más fuerza para una activación concéntrica que para una excéntrica. Se analizó en unos pacientes la fuerza que podían hacer sus extensores de rodilla y sus flexores. En positivo está activación concéntrica, aquí en negativo la activación excéntrica. Se dieron cuenta de que la activación excéntrica casi siempre mantiene una fuerza máxima, casi en cualquier posición en la que estuviera, mientras que la activación concéntrica iba disminuyendo la cantidad de fuerza o la velocidad con la que podían hacerlo. Y decían, ¿y esto por qué? Pues la teoría de los puentes cruzados. Por eso, la capacidad de resistencia a la fatiga de la activación excéntrica refleja una mayor fuerza generada por el puente cruzado. Y por lo tanto, el reclutamiento de unidades motoras es menor. Nos hacen falta tantas. Parsimonia. El inicio retardado del dolor muscular, las agujetas, es mucho mayor cuando hacemos ejercicios excéntricos que concéntricos. Muy bien. La introducción a la electromiografía es aquella ciencia que recoge e interpreta actividad eléctrica que emana de la activación muscular. Se detecta mediante electrodos, superficie, profundos, muchos tipos. Es posible determinar la magnitud y la frecuencia de activación muscular en la mayoría de los músculos humanos, sobre todo los superficiales, y explicar fenómenos cinesiológicos, patológicos y no patológicos. La señal eléctrica se denomina potencial de acción de la unidad motora. Cuando combinamos estos datos de la electromiografía con el tiempo, cinemática, posición articular, fuerza, podemos tener una información valiosísima que informa sobre las acciones del músculo. Un retraso, una inhibición de la activación del músculo, como el transversor del abdomen o el multífido lumbar, sugieren una inestabilidad o disfunción. Hicieron un estudio
con un paciente al cual le pidieron que hiciese contracciones al 50% de la fuerza que pudiera hacer, repetidas, y luego a la sexta una fuerza máxima. 5 contracciones al 50% y una máxima. 5 submáximas, una máxima. Y vieron cómo era su activación en la electromiografía. Inicialmente se dieron cuenta de que necesitaba activar muy pocas fibras musculares para la activación submáxima, pero para la máxima crecía, había un pico. Se dieron cuenta que la activación máxima producía cada vez menos cantidad de fuerza, pero que, sin embargo, progresivamente iba aumentando el nivel de activación por electromiografía. Y pese a tener un mismo nivel de activación, la fuerza que podía generar máxima iba decreciendo. Y esto era uno de los mecanismos de fatiga muscular que expresaron. Necesitamos cada vez más estímulo electromiográfico para generar la misma fuerza o ni siquiera llegar a alcanzarla. Esto refleja que cada vez que estamos fatigados somos menos eficientes, menos exactos o menos precisos para realizar un tipo de ejercicio o actividad en un escenario determinado. Vamos a dar un apéndice de la estabilidad articular, porque lo voy a recoger luego en la última ponencia. La estabilidad articular es la capacidad de una articulación para mantener o recuperar su posición y funcionalidad frente a las fuerzas externas e internas. Esta estabilidad garantiza que las superficies articulares conserven congruencia y que las fuerzas se transmitan de forma controlada. Depende principalmente de 3 características: geometría, estructuras cápsulo-ligamentosas y el control neuromuscular. Muy importante, por lo que compete a la biomecánica, el último. Geometría, la forma y las congruencias de las superficies óseas para determinar mayor o menor articular. Cadera versus hombro, los mismos tipos de articulación, estabilidades que no tienen nada que ver. Estructuras cápsulo-ligamentosas aportan restricción direccional y resistencia frente a desplazamientos no deseados frente a esas traslaciones. Y el control neuromuscular, modulan la rigidez y la fuerza muscular en función de la demanda mecánica y la información propioceptiva. Tenemos neuronas que llegan hasta nuestros ligamentos y hasta nuestra cápsula articular y le informan al cerebro en todo momento de en qué posición está esa articulación. Y a mí me gusta explicar la estabilidad articular a través de un ejemplo que me dio mi compañera la doctora Gonzalo. Y es como una tienda de campaña. En la tienda de campaña de la izquierda tenemos una fuerza, una función y una firmeza. Triple F, regla mnemotécnica para que lo lleváis a casa y a la consulta. Fuerza adecuada genera una firmeza adecuada y una función adecuada de la tienda de campaña. Por otro lado, aquí no tenemos una fuerza adecuada, no genera una función porque no está firme esta tienda de campaña. Pues lo mismo lo podemos pensar a nivel osteomuscular con las articulaciones. Tenemos aquí músculos tonificados, trabajando coordinadamente, que generan una fuerza, una función y una firmeza adecuada. Sin embargo, en este otro ejemplo tenemos un músculo hipertrófico, uno atrófico, uno aislado que funciona bien, y esto genera una alteración de la fuerza, de la función y de la firmeza, y se puede achacar a todas las articulaciones del cuerpo. Vale,